Hola mis hermanos, muy buenas noches. Cordial saludo para todos en esta noche que el Señor nos concede reunirnos nuevamente, hoy miércoles, para tener nuestro estudio bíblico como de costumbre. Vamos a esperar unos minuticos mientras se conectan los hermanos. Yo sé que hay hermanos que son muy juiciosos y tan pronto se envía la invitación, ellos están pendientes de la hora para conectarse. Así que vamos a dar unos minuticos mientras se conectan los hermanos. Y mientras tanto, les extiendo a los que ya están presentes un abrazo virtual en el nombre del Señor Jesucristo y deseo de todo corazón que Dios hable a sus vidas, a sus corazones esta noche, amados hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de vivir un día más y de estar reunidos en este lugar a través de este medio de comunicación, allá en el lugar de su casa, para meditar en la bendita palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor y bendecimos su santo y glorioso nombre. Los que ya estén conectados, háganos saber su conexión. Reporte su conexión, dele like, suscríbase al canal, a la página y comparta esta enseñanza, este link con los familiares, con los amigos. Quizás lo escuchen y Dios toque sus corazones a través del estudio de la gloriosa palabra de Dios. Entonces, sin más preámbulos, mientras se conectan más hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a encomendarnos en sus santas y gloriosas manos. Esta noche vamos a darle gracias por el día, vamos a encomendar el estudio y vamos a encomendar nuestras necesidades en las manos del único Dios verdadero, del que tiene el poder para ayudarnos, del que nos sustenta, del que nos ayuda cada día. Así que inclinen su rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre Santo, Dios soberano y eterno, venimos ante ti en esta hora de la noche con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Pidiéndote perdón, Señor, por las ofensas que hayamos cometido contra ti en este día. Porque muy seguramente las hemos cometido, mi Señor. Te pedimos perdón por nuestras malas actitudes, por nuestras malas palabras. Te pedimos perdón, Señor, por no estar dispuestos siempre a refrenarnos cuando somos provocados a pecar. Ayúdanos, Padre. Danos el dominio propio, Señor, para controlar nuestros impulsos pecaminosos y no pecar contra ti ni contra nuestro prójimo. Padre, también agradecemos por la vida que nos das, por la salud, por los hijos, por la familia. Gracias, Padre bendito, por guardarles. Gracias por proveernos cada día a cada uno de nosotros el pan, por ayudarnos, Padre bendito, a entender tu palabra, por ayudarnos a perseverar en ella. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas buenas que recibimos de tu parte día a día, porque son muchas, Señor. Tú nos provees todo lo que necesitamos para vivir. En consecuencia, mi buen Dios, te agradecemos. También queremos colocar las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras familias en la iglesia, de los que nos están viendo, Señor, sus necesidades financieras, laborales o de salud, sus problemas también familiares, Dios. Los queremos colocar en este momento en el trono de tu gracia y rogarte, Señor, en el hogar que haya escasez económica, que haya falta de trabajo, de empleo, mi Señor. Dígnate, Padre Santo, proveer un empleo para el padre de familia, para el encargado de la casa, mi Señor, para que pueda llevar el sustento a sus hijos y responder con las obligaciones que tenemos que responder en nuestro hogar. Ayúdales, Padre Santo, también en su relación matrimonial, para que vivan conforme a tu voluntad, se perdonen, se amen y se respeten mutuamente, mi Señor. Ayúdanos, Dios, Padre Santo, como matrimonios, como familias, a hacer sal y luz sobre la tierra, a reflejar
la relación entre Cristo y la iglesia que debemos reflejar como pareja, como matrimonio. Mi buen Dios, gracias. Queremos colocar también la salud, los quebrantos de salud que tengan nuestros hermanos, Señor. Colocamos la vida y la salud de todos, mi Señor. Tú conoces quiénes están enfermos, mi buen Dios. Tú sabes sus problemas de salud, tanto mentales, tanto físicos, de cualquier índole, Señor, tú los conoces, Dios. Rogamos seas tú extendiendo tu bendición de salud sobre los que están enfermos y ayúdales, Señor, a confiar y esperar en ti. Así que, Padre, dejamos los quebrantos de salud de nuestros hermanos, de nuestros amigos en tus manos y rogamos tu bendición. Y colocamos este estudio en tus manos y te ruego que guíes mis palabras, Padre Santo, que no mires mis pecados, que me llenes del poder de tu Espíritu para comunicar el mensaje de tu verdad y poder llegar al corazón de todos mis hermanos en esta noche. Gracias, Padre, porque me has permitido orar y elevar esta plegaria de intercesión al trono de tu gracia, sabiendo que tú siempre nos escuchas, porque no venimos en nuestros méritos, sino los méritos de tu Hijo Jesucristo, por el cual nos podemos acercar a ti y encontrar oportuno socorro. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a mirar cuántos están conectados por el momento y otros que se han conectado y se conectarán. El hermano Alexander Ruiz, desde Acacias, bienvenido mi hermano, un abrazo en Cristo, Dios lo bendiga por conectarse. La hermana Esperanza Gómez, bienvenida. La hermana Luz Estela Martín también, bienvenida. El hermano Carlos Herrera, desde Bogotá, bienvenido. El hermano Jaime Díaz, también un cordial saludo, bienvenido. Javier Saavedra, bienvenido mi hermano también. Juliet Peña, bienvenida desde Granada también. Un abrazo para usted, para su esposo. La hermana Pilar Quiñones, la hermana Ana García, el hermano Alfredo Rincón que también se conecta, y todos los demás que estén por allí conectados, que no los nombro a todos porque me llevaría mucho tiempo. Una cordial bienvenida y un abrazo en el amor de Cristo. Vamos a esperar entonces que todos estén dispuestos con su Biblia en su mano y dispuestos a estudiar la bendita palabra de Dios. Bendito seas tú, Señor, que nos permites reunirnos en esta noche para estudiar la gloriosa palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, desde el día de hoy, por la gracia de Dios, vamos a considerar el libro de los Salmos. Vamos a cambiar de tema, pero no vamos a estudiar todos los salmos, vamos a tener una serie de estudio de ciertos salmos. Entonces estudiaremos salmos sapienciales, salmos de acción de gracias, salmos de soberanía, etc. Así que vamos a tener una serie de estudios acerca de los salmos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, para empezar, quiero hacer una corta introducción a los salmos, al libro de los salmos. ¿Cuál es la fecha en que se escribió el libro de los Salmos? Hermanos, la fecha específica no se puede dar porque los Salmos fueron escritos por varios autores en diferentes épocas de la historia del pueblo de Israel. Algunos estudiosos enseñan que aproximadamente el libro de los Salmos fue escrito y se fue compilando durante un periodo de 1000 años, imagínense, 1000 años más o menos, entre 900 y 1000 años. Se empezó a escribir con Moisés en la época del Éxodo. Los eruditos dicen que los salmos se empezaron a escribir con Moisés en la época del Éxodo, en el año 1445 antes de Cristo, y concluyó con Nehemías, cuando las murallas de Jerusalén fueron terminadas en el año 444 antes de Cristo. Así que aproximadamente un periodo de 900 a 1000 años se llevó escribir y compilar el libro de los Salmos. ¿Quiénes fueron los autores del libro de los Salmos?
En términos espirituales, amados hermanos, nosotros sabemos que los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. En consecuencia, el autor espiritual de los salmos es el Espíritu Santo. Pero los autores humanos a los cuales el Espíritu Santo utilizó fueron más de 7 compositores los que escribieron los salmos. Moisés fue el primero de los escritores de los salmos. A Moisés se le atribuye el Salmo 90 y el Salmo 91, que fue escrito por él. A David se le atribuyen de 73 a 74 salmos. A Asaf se le atribuyen 12 salmos. A Hemán, un salmo, el Salmo 88. A Etán, un salmo, el Salmo 89. Los hijos de Coret se le atribuyen 11 salmos. Y Salomón se le atribuyen 2 salmos. Y aproximadamente 47 salmos de los que están en el libro de los salmos, no se sabe a ciencia cierta quién los escribió. Son autores indeterminados, se cree que fueron algunos profetas, pero no sabemos a ciencia cierta quién es el autor de estos 47 salmos. El propósito, miremos el propósito para el que fueron escritos los salmos. De manera general, amados hermanos, los salmos tienen el propósito de dirigir al pueblo de Dios en alabanza y oraciones a Jehová, el único Dios verdadero. Por eso se llama salmos, porque esta palabra significa alabanzas. Salmos significa alabanzas. Y algo muy importante es que hay 3 nombres para las diferentes alabanzas contenidas en el libro de los salmos. La primera palabra para el nombre de las diferentes alabanzas es salmos. Término general, como ya lo dije ahorita, para referirse a alabanza o adoración con instrumentos musicales. O sea que salmos tiene la connotación de alabanzas y adoración con instrumentos musicales. La segunda palabra para referirse a los cánticos o a los salmos es himnos. Himnos quiere decir adoraciones dedicadas al Dios Todopoderoso. Adoraciones dedicadas al Dios Todopoderoso. Y en tercer lugar, la tercera palabra es cánticos espirituales. Y cánticos espirituales se refiere a poemas inspirados que contienen doctrina, historia y profecía. Vuelvo y repito, cánticos espirituales se refiere a poemas inspirados que contienen doctrina, historia y profecía. Y eso es lo que contienen todos los salmos. El libro de los salmos contiene doctrina, contiene historia y contiene profecía. En ellos se menciona la profecía de la venida del Mesías. Podemos mirar en Colosenses 3, verso 16, cómo Pablo menciona estas 3 palabras en Colosenses 3, verso 16, por favor. Perdón que me está dando tos. Colosenses 3, verso 16. Colosenses 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Aquí vemos entonces las 3 palabras mencionadas o utilizadas para referirse a los cánticos espirituales o a los salmos, mencionadas por el apóstol Pablo. Él dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Todos los creyentes deben hacer morar la palabra de Dios en sus corazones, memorizarla, grabarla, amarla, estudiarla. Y esa palabra debe enseñarnos y exhortarnos unos a otros
y actuando con sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones. La palabra de Dios estudiada debe llevarnos a cantar al Señor en nuestros corazones. ¿Y cómo? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, notan ustedes cómo hay una armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para referirse a lo mismo, a los salmos, a los himnos y a los cánticos espirituales que realmente significan lo mismo. Bien, mis amados hermanos, en consecuencia, el libro de los Salmos es considerado el salterio o el himno del pueblo de Dios, o el himnario mejor. Vuelvo y repito, el libro de los Salmos es considerado el salterio o el himnario del pueblo de Dios. Nosotros tenemos un himnario donde están himnos y cánticos espirituales. El libro de los Salmos es considerado el himnario del pueblo de Dios, porque los salmos son himnos, son cánticos espirituales. El libro de los Salmos, amados hermanos, está dividido en 5 libros. Vuelvo y repito, el libro de los Salmos, que contiene 150 salmos, está dividido en 5 libros. El primer libro corresponde del Salmo número 1 al Salmo 41. El segundo libro corresponde del Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro comprende el Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro corresponde del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro corresponde del Salmo 107 al Salmo 150. Un dato adicional, si usted toma su Biblia y abre su Biblia en el Salmo 1, usted se va a dar cuenta que en el título arriba dice libro primero. Y ese libro primero va hasta el Salmo 41. Y haga el ejercicio, usted va al Salmo 41 y después de que termina el Salmo 41, el Salmo 42 tiene por título libro segundo. Y así sucesivamente. Eso es un dato para que aprendamos a conocer el libro de los Salmos y a identificarlo por libros. Tiene 5 libros el libro de los Salmos. Los eruditos han clasificado los salmos en diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, hay salmos de lamentos o lamentos individuales. Esos salmos se consideran oraciones pidiendo ayuda en la aflicción. Hay salmos de lamentos. El segundo, salmos de lamentos, lamentos nacionales. En cada uno de esos salmos, la nación de Israel enfrentaba alguna dificultad y todo el pueblo unido se acercaba a Dios con su queja. En tercer lugar, hay salmos de acciones de gracias. Estos salmos describen la misericordia de Dios por su gran redención. Son cánticos que describen la misericordia de Dios por su gran salvación. En cuarto lugar, hay salmos de alabanza descriptiva. Ofrecen una alabanza directa a Dios por sus bondades. En quinto lugar, hay salmos alfabéticos. Pongan cuidado a salmos alfabéticos, escritos en forma de acróstico. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 119. Este Salmo 119 tiene 22 estrofas y cada estrofa empieza con una letra de las 22 letras del alfabeto griego. Si usted va al Salmo 19 encontrará que está escrito en acróstico y hay estrofas. Y antes de empezar cada estrofa está el nombre de una letra del alfabeto griego. Eso tal vez lo hacían para memorizar, para acordarse y empezar a memorizar de manera alfabética el salmo. Así que hay salmos alfabéticos, escritos en forma de acróstico. Como ya les mencioné el ejemplo, el Salmo 22, el Salmo 119. Y hay otros más. En sexto lugar, hay salmos penitenciales. ¿Qué quiere decir esto? Salmos de contrición y confesión de pecado.
Entre ellos tenemos el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 51, cuando David se arrepiente de su pecado y pide perdón a Dios y pide que lo limpie. Está el Salmo 102, el Salmo 130. Esos son salmos penitenciales, oraciones o cánticos, donde Dios perdona y los que se acercan a Dios en oración, cantando, confiesan su pecado y piden perdón a Dios. En séptimo lugar, hay salmos imprecatorios. ¿Qué significa imprecatorios? Son oraciones de maldiciones y juicios contra el enemigo del pueblo de Dios. Usted encontrará algunos salmos donde el salmista maldice y desea el mal para el enemigo. Esos salmos se llaman salmos imprecatorios. Por ejemplo, en el Salmo 5, verso 10 dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Vemos aquí el salmista pidiendo juicio contra el malvado. En el Salmo 55, verso 9 también dice, es un salmo imprecatorio donde se emite juicio. Dice el Salmo 55, verso 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Así que esos son los salmos imprecatorios, donde se invoca juicio y maldición de parte de Dios para el enemigo de Dios y del pueblo de Dios. El Salmo 83 también es otro salmo muy imprecatorio. En octavo lugar, hay salmos de la naturaleza o de naturaleza. Estos salmos hablan de la naturaleza y de la obra creadora de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19, ¿cómo empieza? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y otro día a otro día declara sabiduría. No hay palabras, no hay lenguaje, pero por toda la tierra ha salido su voz. Así que son salmos de naturaleza. Está el Salmo 19, el 29, el 104, el 147, etc. En octavo lugar están los salmos históricos. Salmos históricos. El noveno me turbé aquí. El Salmo 9. Tenemos los salmos históricos. Hablan de la historia del pueblo de Israel. En esos salmos usted encuentra menciones a la historia del pueblo de Israel, a su peregrinación, a su terquedad contra Dios. Está el Salmo en décimo lugar, están los salmos de los peregrinos, salmos de los peregrinos. En estos salmos eran salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a las festividades en Jerusalén. Cuando ellos iban en esas peregrinaciones, subían en manada, por caravanas, y allí los israelitas que venían de diferentes partes subían cantando estos salmos. Se les llama salmos de los peregrinos a estos salmos. En 11º lugar están los salmos de aleluya. Estos salmos de aleluya siempre empiezan con la expresión aleluya o alabad a Jehová. Está el Salmo 106, el Salmo 11, el Salmo 13, el Salmo 111, el Salmo 113, el Salmo 146, etc. Son salmos de aleluya, porque empiezan con la expresión aleluya o alabad a Jehová. En 12º lugar están los salmos de soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos salmos se expresa la soberanía de Dios, el reinado de Dios y el control de Dios por sobre toda su creación. Salmo 93, Salmo 97, Salmo 99, etc. En 13º lugar están los salmos mesiánicos. En estos salmos se habla y se profetiza del Mesías prometido, como en el Salmo 22, el Salmo 130, etc. En 14º lugar están los salmos sapienciales, es decir, cánticos de sabiduría. Sapiencial quiere decir cánticos de sabiduría, donde se muestra una sabiduría exquisita de Dios hablando a su pueblo y cantando de la sabiduría del Señor, el
En estos está el Salmo 1, el Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 73, el Salmo 91, el Salmo 101, el Salmo 112, el Salmo 119, el Salmo 127, el Salmo 128, etcétera, etcétera. Bien, mis amados hermanos, después de esta corta introducción al libro de los Salmos, espero que les haya aclarado algunas dudas o cosas. Hoy vamos a considerar el primer salmo del primer libro de los Salmos. El primer libro de los Salmos que corresponde al primer salmo, el versículo 1. Así que vamos a leerlo, o quizás tal vez a recitarlo, porque es un salmo muy conocido y muchos lo conocen de memoria, lo saben de memoria. Y también es cierto que todo cristiano debería saber este salmo de memoria, porque es un salmo muy conocido y debería ser aprendido de memoria para meditarlo diariamente. Así que, mis amados hermanos, si no lo sabe, abra su Biblia y leamos el Salmo 1, que tiene solo 6 versículos, en el cual vamos a empezar a meditar esta noche en esta serie del estudio de los Salmos. Salmo 1 tiene por título libro primero, el justo y los pecadores. Quiero recordarles que este título, justo y los pecadores, no es inspirado por Dios, es puesto por los hombres para identificar más o menos el tema que tiene el Salmo. Entonces, leemos el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Hemos dado lectura al Salmo número 1. Y la predicación lleva por título El hombre bienaventurado. El hombre bienaventurado. Hoy vamos a considerar el Salmo 1, entonces, de la siguiente manera. El Salmo 1 tiene el claro propósito de enseñar, de guiar, o quizás tal vez de indicar el camino y pedir una decisión del hombre respecto a seguir el camino de Dios. Vuelvo y repito, el Salmo 1 tiene el claro propósito de enseñar, de guiar, de señalar el camino de Dios y pedir una decisión del hombre respecto a seguir el camino que Dios le indica. El Salmo está claramente definiendo quién es un justo y quién es un injusto. El Salmo muestra claramente que hay una diferencia entre el hombre que sigue a Dios y el que rechaza el camino de Dios. Hay una diferencia total en cuanto a su decisión, en cuanto a sus valores y en cuanto a su estilo de vida y en cuanto a su destino eterno. Este salmo nos muestra eso, una diferencia total en cuanto a la decisión, en cuanto a sus valores, en cuanto a su estilo de vida y en cuanto a su destino eterno, acerca del hombre que decide seguir el camino de Dios o dejar el camino de Dios y seguir su propio camino. El hombre
que decide seguir el camino de Dios es totalmente diferente al que no sigue el camino de Dios en valores, en estilo de vida y en su destino eterno. Los dos tienen un destino muy diferente. El que sigue a Dios tiene un destino eterno con Dios y el que sigue a Dios tiene un destino eterno pero separado de Dios. El Salmo 1 es una joya de la literatura hebrea. El gran predicador Charles Spurgeon dijo que este salmo es el texto del cual todo el salterio es el sermón. Así dijo Carlos Spurgeon. Es el texto del cual todo el salterio es el sermón. Queriendo decir con esto que sus enseñanzas contenidas en el tema del Salmo número 1 son el tema de todos los salmos. Repito, lo que quiso decir Carlos Spurgeon con esta palabra de que el Salmo es el texto del cual todo el salterio o el himnario es el sermón, quiere decir con esto que sus enseñanzas contenidas son el tema de todos los salmos. O sea que el Salmo 1 infiere o tiene injerencia en todos los salmos con los temas que trata. Y eso que es un salmo tan corto. El Salmo 1 enseña y delinea tres grandes y muy importantes temas. El Salmo 1, vuelvo y repito, delinea tres grandes y muy importantes temas. En primer lugar, en los versículos 1 y 3 nos habla del camino de los justos. En segundo lugar, los versículos 4 y 5 nos hablan del camino de los malos. Y en tercer lugar, el versículo 6 nos habla del destino que sigue cada camino. Mirémoslo nuevamente. En primer lugar, en los versículos 1 y 3 se nos habla del camino de los justos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos claramente que aquí el Salmo nos habla del camino de los justos, de lo que hacen los justos, de lo que practican los justos, de lo que aman los justos. Los versículos 4 y 5 nos habla del camino de los malos. Vean lo que dice nuestro texto. Dice, versículo 4 y 5, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y vemos claramente que así se nos delinea y se nos muestra en estos dos versículos 4 y 5 el camino de los malos, de los injustos. Y el verso 6 nos habla del destino del que sigue cada camino. ¿Qué dice el verso 6? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuál es el camino o cuál es el destino que sigue el que sigue el camino de los justos? La eternidad con Dios. ¿Y cuál es el fin que tiene el que sigue el camino de los injustos? No se levantarán en la congregación de los justos, sino que perecerán. Vivirán eternamente separados de Dios. Así que esos tres grandes temas nos delinea el Salmo número 1. Vamos a empezar a meditar en el versículo 1. Pongan sus ojos allí, queridos hermanos, porque tal vez hoy solo vamos a meditar en el versículo 1 de este Salmo, porque tiene mucha enseñanza y mucha tela de dónde cortar. El versículo 1 empieza con una palabra que dice bienaventurado. Empieza con un bienaventurado, que nos hace pensar inmediatamente en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 5, donde Jesús expuso las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc.
Inmediatamente nuestra mente va a el Sermón del Monte, lo que dijo Jesucristo de las bienaventuranzas. Así que esta palabra bienaventurado puede ser traducida también como oh felicidad, con signos de admiración. Bienaventurado quiere decir oh la felicidad, o qué dichoso, también podría ser traducida la palabra bienaventurado. Oh qué felicidad, o qué dichoso. Esta palabra bienaventurado aparece 26 veces en los Salmos, 26 veces, lo que nos indica que es una palabra muy importante dentro del libro de los Salmos. El primer libro del Salterio, que comprende, como ya lo vimos, del Salmo 1 al Salmo 45, al Salmo 41, empieza con estas palabras y termina con esta palabra. El Salmo 1 empieza con esta palabra y el Salmo 2 termina con esta palabra. Los dos primeros salmos del primer libro del Salterio empiezan el Salmo 1 empieza con la palabra bienaventurado y el Salmo 2 termina con la palabra bienaventurado. Miren lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y miren lo que dice el Salmo 2, verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces los dos primeros salmos del primer libro del Salterio, que corresponden a estos 41 salmos, empiezan con la palabra bienaventurado. Y terminan los libros de este Salterio, el Salmo 40 y el Salmo 41 también con la palabra bienaventurado. Observen lo que dice el Salmo 44. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y ahora observen lo que dice el Salmo 41, verso 1, que es el último salmo del primer libro. Dice, Salmo 41, verso 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Amén. Bien, hermanos, quise hacer esta reseña para mostrarles la importancia de la palabra bienaventurado. Entonces volvemos a nuestro texto base de estudio. Bienaventurado el hombre. Nuestro salmo empieza con esta gloriosa palabra para referirse al hombre. Hombre aquí hace referencia a los dos géneros, hombre y mujer, los únicos dos géneros que Dios ha creado, hombre y mujer. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer. El texto sagrado nos enseña en primer lugar que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran felices. No los creó para que fueran desdichados o infelices. Porque el Salmo dice, bienaventurado el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Así que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran felices, no los creó para que fueran desdichados o infelices. Esto lo podemos ver desde el principio de la creación. Dios creó todas las cosas para que el hombre fuera dichoso y viviera en perfecta armonía con él. Observen lo que dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 31. Dios creó todo para que el hombre fuera feliz. Génesis 1, 27 al 31. Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer
a su imagen y semejanza, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y dice, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios creó el jardín del Edén con árboles frutales deliciosos, un lugar perfecto donde no había pecado, y puso ahí al hombre y a la mujer para que fueran felices en obediencia al Señor. Así que Dios nos enseña en este salmo que el hombre fue creado para que fuera feliz. En segundo lugar, este verso nos enseña que el hombre no solo podrá, que el hombre solo podrá ser verdaderamente feliz y dichoso si anda según los parámetros o el camino de Dios. Eso es lo segundo que nos enseña este salmo y este versículo 1 en particular. Nos enseña que el hombre solo podrá ser verdaderamente feliz y dichoso si anda según los parámetros o el camino de Dios. En Génesis 2, 15 al 17 tenemos esta gran verdad. El hombre no puede ser feliz separado de Dios. Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la felicidad del hombre dependía de vivir sometido a los parámetros de Dios. Si el hombre violaba los parámetros de Dios, vendría muerte, vendría desdicha, vendría desgracia. Así que el hombre fue creado para ser feliz, pero si anda según los parámetros o el camino de Dios. En Deuteronomio, capítulo 4, verso 40 dice, Deuteronomio 4:40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Así que la bienaventuranza, la dicha de un hombre depende de vivir bajo los parámetros y las normas de Dios. Una nota reflexiva, mis amados hermanos, como aplicación a nuestra vida acerca de estas dos cosas que hemos tratado. El hombre, amados hermanos, aunque Dios le ha dicho que no puede ser feliz separado de él, el hombre siempre ha querido su felicidad y ser feliz sin someterse a los parámetros de Dios. Lo vemos desde el principio de la creación. Adán y Eva quisieron su felicidad independientes de Dios. El hombre, en nuestro tiempo y a través de la historia, quiere sexo sin Dios, sin casarse, sin tener ningún compromiso. El hombre quiere sexo, disfrutar del sexo sin Dios. Dios no nos prohíbe el sexo, pero Dios quiere que disfrutemos el sexo dentro de sus parámetros, es decir, dentro del marco matrimonial. El hombre quiere sexo sin matrimonio. El hombre quiere sexo sin educación. El hombre quiere ser feliz sin Dios. El hombre quiere gobierno sin Dios, familia sin Dios, hijos sin Dios, matrimonio sin Dios. Eso es lo que el hombre quiere. Vivir feliz, pero sin someterse a los parámetros de Dios. Y este salmo precisamente nos habla de esa gran responsabilidad. Si tú vives buscando la felicidad apartado de Dios, terminarás en el infierno, separado de Dios. Aunque por un momento en este mundo sea dichoso en su parte afectiva y carnal, terminarás en el infierno separado de Dios. Porque separados de Dios no podemos ser felices, nada podemos hacer. No seremos prosperados y no tendremos felicidad separados de Dios. En tercer lugar, nuestro pasaje nos muestra que seguir el camino de Dios tiene algunas normas o consejos de prohibición que se deben acatar. Él quiere que nosotros seamos felices, pero si acatamos las normas o los consejos de prohibición que el Salmo nos muestra. El hombre que quiere ser feliz tiene que acatar
las normas de prohibición que nos son mostradas en el Salmo. El que sigue a Dios tiene que evitar ciertas cosas, no tiene que practicar ciertas cosas. Es decir, tiene que tener un estilo de vida diferente a los que andan en el mundo. Andar por este camino tiene un costo porque es negarnos a lo que Dios aborrece, negarnos a los deleites pecaminosos de nuestra carne. Así que si nosotros queremos ser bienaventurados, tenemos que ceñirnos a las normas y a los consejos de prohibición que Dios nos muestra en este salmo. Tenemos que mostrar un estilo de vida diferente totalmente a los que viven en el mundo y no temen a Dios. En consecuencia, el salmo dice que el que quiere ser feliz no debe andar en tres cosas. No debe andar, escuchen lo que dice el versículo 1. En primer lugar, no debe andar en el consejo o en reunión de los malos. En segundo lugar, no debe estar en camino de pecadores. Y en tercer lugar, no debe sentarse en silla de escarnecedores. Eso es lo que nos dice el Salmo 1 en su versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces, tres cosas prohíbe aquí el salmista o la palabra de Dios en este primer versículo. No andar en consejo o en reunión de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarse en silla de escarnecedores. Es posible ver aquí en este versículo 1 un proceso de la decadencia del hombre y de la mujer que no son bienaventurados. Primero, el hombre que no es bienaventurado comienza a dejarse influenciar por los consejos de los malos. No pueden elegir lo bueno porque se reúnen o se dejan influenciar por los compañeros de malas costumbres. Amados hermanos, nosotros como cristianos no hemos de elegir compañeros malos, es decir, compañeros impíos. Ellos le pueden hacer ver a Sodoma como si fuera el Edén. Una persona mala, una persona que no tenía a Dios, puede pintarnos pajaritos en el aire, ilusionarnos y hacer vernos muy felices y ver a Sodoma como si fuera el paraíso. Uno se conoce por los compañeros que escoge. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice un dicho muy popular que es muy cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que uno se conoce por los compañeros que coge o que escoge, con los que comparte. Recordemos, amados hermanos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice 1 Corintios 15:33, dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si sus compañeros y sus amigos son borrachos, son maldicientes, son adúlteros, si miran las mujeres con ojos lascivos, a usted lo van a contaminar, lo van a inducir a hacer cosas pecaminosas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que por eso el Salmo nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en reunión de malos. Si usted anda en reunión de malos, esos malos lo van a influenciar, lo van a ir a hacer caminar por el camino del error, cometer errores, tomar decisiones equivocadas, porque ellos son hábiles para engañar y para ilusionarnos, porque como no tienen el Espíritu Santo, en ellos no hay temor. Así que, amados hermanos, ustedes deben aprender a seleccionar sus amistades para saber con quién compartir. Y la degradación comienza, en segundo lugar, porque el creyente empieza a participar con los impíos, con los pecadores. Aunque estos pecadores no parezcan muy malos, poco a poco lo van influenciando y envolviéndolo hasta que lo enredan en el camino. Así pasa, cuando usted comienza a participar,
a tener comunión con ellos, a reunirse con ellos, con los pecadores, los que no temen a Dios, entonces, aunque no les parezca que sean muy malos, les parezca que son muy buenas personas, que son muy decentes, si son impíos, poco a poco lo van envolviendo, lo van influenciando y hasta que lo enredan en el camino torcido y lo hacen errar. Pero en tercer lugar, la degradación comienza o termina, mejor, con la identificación. El hombre bueno que comienza a reunirse con los malos, comienza a identificarse con ellos, come con ellos, anda con ellos, se reúne con ellos, comparte con ellos, hace negocios con ellos, asiente a sus ideas, le cree a sus cuentos. En pocas palabras, toma poco a poco el camino del mundo contra los principios cristianos. Y esto le ha pasado a muchos creyentes por reunirse y tener negocios y compartir con impíos. Poco a poco se van desviando, empiezan a participar y comienzan a identificarse con la maldad sin que ellos se den cuenta. Poco a poco se van deslizando de una manera sutil. Cuando nos damos cuenta, estamos ya envueltos en sus negocios, en su vocabulario, en sus mentiras y tal vez con nuestro corazón lleno de avaricia. Pero el pasaje también nos habla del camino. Dice en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amados hermanos, aquí hay una palabra clave, que es el camino. ¿Qué es un camino? Un camino es una senda que conduce a un lugar, a un destino. Si yo tomo la carretera de Villavicencio a Bogotá, esa carretera me va a conducir a Bogotá, que es mi destino. Un camino es una senda que conduce a un destino. Así también, dependiendo del camino que tú tomes, ese camino lo conducirá a un destino cerca de Dios o con Dios o lejos, separado por Dios, de Dios por la eternidad. Un camino entonces implica eso, una senda que nos conduce a un destino. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Si tú andas en los caminos de los pecadores, terminarás cometiendo pecado. Y si te descuidas, tal vez terminarás perdido, separado de Dios, porque tomaste el camino equivocado, porque un camino es una senda que conduce a un destino, no lo olvide nunca. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 19. Proverbios 4, 14 al 19. Vamos a mirar unas citas y con esto termino la meditación esta noche. Dice Proverbios 4, 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, es decir, por el camino de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Este pasaje es supremamente contundente y nos está haciendo un paralelo precioso con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Y aquí el proverbista nos dice que no debemos entrar por la vereda o por el camino de los impíos, de los que no temen a Dios, de los que están apartados de su ley, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, deja esa senda, deja ese camino, no pases por ella, dice el proverbista. Apártate de ella, pasa. Nosotros debemos pasar, no tomar esa senda. Si tú tomas el celular o su computadora y estás tentado a darle clic a una página pornográfica, has tomado el camino equivocado y te desviarás
y tu mente se turbará y se contaminará con lujuria, con maldad en su corazón. No tomes el camino de los malos. Los malos le dicen, mire tan bueno esto, mire tan bonita esta mujer, esas curvas, esos pechos, mírala, no pasa nada. No, amado hermano, pasa de largo, no tomes ese camino, toma el camino del bien. Desecha ese camino, no entres por las veredas de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo. Dígale no a su deseo pecaminoso que quiere aflorar en su corazón. Verso 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Eso es lo que hace el impío, tratar de hacer caer al bueno, tratar de hacer caer al ingenuo, robar al ingenuo, y el malo siempre maquina y piensa hacer lo malo para hacernos caer. Luego dice, en el verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Eso es lo que hacen muchos. Viven pensando, craneando, maquinando cómo robar a los demás a través de los medios electrónicos, a través de negocios, con palabras persuasivas, con links. Hay una cantidad de maldad que se extiende por todo lo largo de las redes sociales y aún frente a nosotros. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ellos viven del robo, ellos viven de la maldad y no se sacian y nunca estarán satisfechos porque todo lo que se ganan es pan mal habido y van a ir a la perdición. Y luego dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Nosotros tenemos una senda que Dios nos ha trazado, a la cual Dios nos tiene un destino y es el cielo, el estar con Cristo por la eternidad, amados hermanos. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Usted cada día debe ser mejor, menos airascible, menos grosero, menos maldiciente, más amoroso, más respetuoso. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El propósito de Dios con nosotros es llevarnos a la estatura y a la plenitud de Cristo. No nos desviemos de ese camino, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, queridos hermanos. No nos desviemos de ese camino. Miremos allá. No nos dejemos engañar por aquellos que nos quieren enredar y llevar por un camino del error. Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ese es el camino de los impíos. Ellos creen que van por camino derecho, pero como dice el proverbio en 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, amado hermano y hermana que me escuchan esta noche. Así que con estas palabras termino la meditación esta noche y espero que esta enseñanza haya sido de gran provecho. Recuerde que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no estoy diciendo aquí que a veces uno le toca tener negocios con algunos impíos, tratar a algunos impíos, pero una cosa es cuestión de negocios y otra cosa es tratarlos y comenzar a compartir con ellos y aceptar sus ideas, etcétera. Aquí, amados hermanos, el Señor nos llama en esta noche, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que, amado hermano y amigo que me escucha, espero que estas palabras hayan traído luz a su corazón. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los impíos, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Ya basta, eso ya pasó. Nosotros somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios haya hablado a sus corazones, vamos a orar al Señor. Mi buen Dios, gracias por tu santa palabra, porque tu palabra es verdad. Ella nos habla, ella nos confronta, ella es luz en nuestras tinieblas, ella nos muestra el camino
que hemos de seguir para llegar al destino eterno de la felicidad perpetua, nuestro Señor Jesucristo, en su santa morada en la Nueva Jerusalén. Gracias, mi buen Dios, por cada hermano y hermana, amigo que estuvo conectado esta noche. Gracias, Señor, por hablar a sus corazones, y gracias, Dios, por utilizar estos medios para tu gloria y tu honra. Bendecimos tu santo nombre y bendigo en el nombre de Jesús a todos los que estuvieron conectados y presentes en este estudio. Seas tú, Señor, obrando en sus corazones para que anden por el camino del bien y no por el camino de los pecadores. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Una feliz noche para todos, que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo.